Son las 7 de la mañana y esto es Ruta Nueva Vida 97.7. Juan Carlos Moraima y Fernan, y a esta hora de la mañana contentos de recibir a nuestro amigo Magdiel Narváez con palabra viva, que yo creo que nos estaba escuchando y estaba... Sí, él se queda en el carro escuchándonos. Escucho un ratito en lo que me preparo para la sección. Qué bueno. Bendiciones, bienvenido. Para que la gente sepa el balance que nosotros hacemos aquí. Claro. Se supone que el programa En Ruta esté hablando de Biblia. Pues mira, por eso tenemos a Magdiel. Exactamente. Y nosotros... y le metemos una hora. Exacto, y a veces hacemos silencio para que sea él el que hable, porque queremos que la gente escuche. Lo interrumpimos lo menos posible. Lo menos posible. Mira, En Ruta tiene una variedad bien sustancial, porque aquí pasa de todo. Aquí hay comedia, refrigerio, viene Samuel, viene Nincy López con Mickey Mulero, viene René. Ajá. Tenemos en palabra a Marlene, A Cristi Mion, a Nando, a Luis Roy. Mire, de vez en cuando cae por ahí Aida Mota, Edwin Rivera Manso. Ajá. A veces queda. Y en la motivación estoy. Amén. Sonaste el apóstol Pablo. Y yo como un abortivo. Y yo como ¿verdad? Por aquellos que se pegan a la motivación. Y ahí vamos por más. La motivación con Biblia también. Amén. Bueno, hoy nos toca la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es una de las iglesias más poderosas de las 7 iglesias del Asia Menor. Se encuentra en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en especial los versos que empiezan desde el capítulo 3 de Apocalipsis, los versos del 2 en adelante. La ciudad de Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. La capital de la provincia romana de Asia. O sea, esta era una ciudad vital para el Imperio Romano. Por lo tanto, tenía gran importancia desde el punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque en las capitales romanas se envía lo que se llama un prefecto o un procurador, que es el papel que hace Pilato en Jerusalén. El papel de este individuo romano es la representación del César, donde esté. Así que en Pérgamo está literalmente la representación del César. Algunos de los reyes que hubo en Pérgamo tuvieron la gran ambición de convertir a Pérgamo en una ciudad de categoría a nivel de Atenas. Y en gran medida lo consiguieron. O sea, durante el imperio griego, que es antes del imperio romano, algunos de los reyes de esa ciudad quiso subir la categoría de Pérgamo a nivel de Atenas, que es una ciudad-estado que competía con Esparta y con Corintos. Entre sus muchos edificios sobresalía una gran biblioteca que dijimos la semana pasada que competía en importancia con la biblioteca que se conoce como la biblioteca más importante de toda la antigüedad, que es la biblioteca de Alejandría en Egipto. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergaminos. Eso es un mundo. Por cierto, la palabra pergamino proviene del nombre geográfico de Pérgamo, puesto que en esta ciudad se perfeccionó el proceso para preparar las pieles de cabras y de ovejas y poderlas usar en los productos de los libros, sustituyendo el papiro antiguo que venía de las grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del Nilo. Y por eso Egipto tenía un control en el negocio, porque el mejor papiro era de los bejucos que salían de las orillas del Nilo. A veces la gente no sabe por qué Egipto, después de la grandeza de los faraones, siguió siendo un lugar tan poderoso. Bueno, por el trigo, porque coleccionaban grandes cantidades de trigo, cebada y el papiro. Uno de los almacenes más grandes de Roma en cuestiones de trigo lo era Egipto. Por eso es que Julio César, cuando hace su conquista, tiene que tener negociaciones con Egipto, porque de ahí viene un abastecimiento considerable para el pueblo romano. Otro importante edificio, ya tenemos uno, ¿verdad? La biblioteca. El segundo edificio, el gran altar de Zeus. Para las personas que nos siguen y que les gusta que le expliquemos, ¿verdad? En Arroyo Habichuela, Zeus es el dios más importante de la mitología griega.
cuando Roma conquista a Grecia, se convierte en Júpiter, le cambian el nombre, pero es el mismo dios. A Poseidón le cambian a Neptuno, pero siguen siendo los mismos. O sea, los romanos adoptan la cultura griega y rebautizan los nombres Eso es correcto. de sus deidades. Wow. De hecho, hay un comentario histórico que dice que Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia lo conquistó política y culturalmente. Oh, sí. Porque siguió siendo el mismo sistema político, el mismo sistema social, el mismo sistema mitológico, igualitos. No pudieron alterarlo. Y duró así hasta lo último. Wow. Este altar tenía más o menos una superficie, o sea, vamos a hablar de la base, de 36 por 34 metros cuadrados. Eso es un montón. Eso es un montón. Se estamos hablando de lo que es más grande que una cancha de baloncesto. Una tarima de concierto grande, ¿no? Una tarima de concierto gigantesca. Y se caracteriza por la cantidad de escalinatas gigantescas, las columnas sólidas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Un friso es como si fuera una escultura pegada que tiene un relieve donde se representa lo que se llama The Clash of Titans, los titanes, que en el mundo griego son los demonios que están en las profundidades peleando contra los dioses. Dice que esa lucha mitológica se da en los aires. Y entonces en ese altar había una representación de esa lucha, de lo que se llamaba el Olimpo contra el Hades. Entonces, era tan imponente, que una parte del altar, que era lo que quedaba ya en los tiempos nuestros, fue reconstruido y enviado a Alemania. El friso fue para que se pueda exhibir en lo que se llama el Museo de Pérgamo en Berlín. Así de importante lo consideraron. Pérgamo también era el centro del culto al emperador, y en tan pronto como en la época romana, 29 antes de Cristo, ya tenía un templo dedicado a Roma y a Augusto César. Así que tenemos la biblioteca, el altar de Zeus y el templo dedicado a Augusto. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. 4. Y ahora tenemos un templo a un dios de la medicina. Muchas personas acudían a este templo para ser sanados, y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición. Es curioso que el símbolo del dios griego Asclepio, Esculapio para los romanos, es una serpiente que es la misma que perdura hasta nuestros días y es usada en la medicina y en la farmacia. Interesante. El mismo símbolo. En Grecia, aquí en este templo hay un túnel. Se construyó un túnel. Entonces, los enfermos de mente, los enfermos mentales y de condiciones mentales, los ponen a caminar por ese túnel subterráneo que tiene arriba unos orificios. Y entonces la gente que trabajaba para el hospital se paraban arriba en los orificios y le gritaban: tú estás sano, tú estás bien, tú no tienes nada, para que sintieran que están oyendo voces de otro mundo diciéndole que ellos están bien, como una terapia curativa para las problemáticas de la mente. Wow. Y era famosísimo por eso. En cuanto a la iglesia cristiana de la ciudad de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia nada en cuanto a la fundación, y es probable que fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. La referencia está en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 10. Pasemos a la carta de los hermanos de Pérgamo. La carta empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Se presenta a Cristo en este texto, el resucitado, como el que tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Esa espada también sale de su boca en el capítulo 19, verso 15, en especial en la guerra del Armagedón. Ahora bien,
qué significa esa espada que sale de la boca. Esa espada es sinónimo de la palabra de Dios, la que es profética y denuncia el pecado al pueblo de Dios y al mundo entero. Y en este caso es contra las acciones indebidas de la iglesia. La espada de su boca es símbolo de un juicio, pero no de un juicio donde hay que esperar al final de los tiempos, sino de un juicio actual. Y esto es bueno que lo podamos aclarar. Dios no necesita terminar los tiempos para hacer un juicio. Dios puede hacer un juicio sin determinar una sentencia. Dios puede emitir un juicio diciendo, mira, yo estoy haciendo una evaluación de todo lo que está pasando y ustedes están mal. Eso es un juicio. Eso es un juicio. Y en vez de decir una sentencia y yo lo voy a destruir, darle una opción. Le voy a dar una salida. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Bien, este tipo de juicio es un juicio que avisa. Es un juicio que prepara. Es un juicio que da alternativas. Es un juicio que lo que representa es la misericordia de Dios, que está consciente del mal, pero antes de acabar con quien lo hace, le va a permitir una opción de salida por el amor que siente por los suyos. Si nosotros no podemos entender esa misericordia de Dios, entonces se nos deforma la predicación y el mensaje de la proclamación del Evangelio. Porque usted no puede predicar de algo que no entiende o no experimenta, porque lo va a entender de otra forma o lo va a experimentar de la forma incorrecta. Hoy día es bien probable que haya muchos hermanos que estén predicando un mensaje de juicio que incluye una sentencia final, que no está mal, que es bíblico, pero antes de ese hay uno que es un mensaje de juicio que tiene una salida de misericordia. Porque el de sentencias finales ya es final, ya no hay nada que hacer. Pero Dios siempre va a intentar, antes de que llegue un final, traer un elemento de misericordia. Hay gente que se pasa evaluando a los demás para entonces emitirle un esquema de sentencia. Tú estás mal, el diablo te va a llevar, tú vas camino al infierno. Pero antes de que eso ocurra, en el proceso, Dios puede intervenir metiendo su mano poderosa, basado y fundamentado en el texto bíblico constante de su misericordia, para alcanzar al pecador, porque al final del día Dios lo que quiere es salvar y no que la gente se pierda. Juan 3:16 plantea para que no se pierda. En otras palabras, no dijo para que se salve, para que no se pierda, buscando constantemente la opción de salvación para el ser humano. ¿Por qué se representa como una espada de dos filos? Porque corta para todos los lados. Corta para la derecha y corta para la izquierda. Y se puede mirar, ¿verdad? Yo siempre trato de cuidarme en palabra viva, en la señal del tiempo, de que usted entienda que mi opinión es mi opinión y no es la decisión final y firme de un exégeta o de un comentarista. En mi opinión, se puede mirar como quien dice, Dios está cortando al lado izquierdo, pero cuidado el derecho, que también el filo tira para allá. En otras palabras, corta para el que no está muy bien, pero corta alertando para el que se cree que está bien. Y la Biblia dice, y aquel que esté firme, mire que no caiga, haciéndole saber que nosotros pudiéramos estar en el lado izquierdo o en el lado derecho, cualquiera de los dos lados, sea el bueno o el malo. Aquí no hay distinción ninguna para ese tipo de fin. La espada, símbolo de su juicio, lo que implica es que Dios es quien tiene el poder para evaluar su iglesia y lo hace a través del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, que está estructurada desde el libro de los Hechos hasta todas las epístolas paulinas y las epístolas universales, plantea que la forma, la función, persona de Dios, es su Espíritu Santo, se manifiesta sobre toda la iglesia teniendo el poder y el dominio absoluto de todo lo que ocurre en la iglesia. O sea, nadie tiene ministerios, nadie tiene dones, nadie tiene talentos, nadie tiene ningún tipo de oficio, porque todo le pertenece al Espíritu Santo. Lo que tenemos son oportunidades de poner
ese tipo de evento en las manos del Espíritu para que el Espíritu lo ponga en funciones de la iglesia y no de la egolatría humana. Por eso, en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 13, plantea en blanco y negro que aunque yo hable lenguas angélicas y humanas, capacidades que da el Espíritu, si yo no tengo amor, si no lo pongo en funciones del amor, no sirve. No hay manera de que algo que ocurra en la iglesia pase desapercibido de la voluntad y de la supervisión absoluta del Dios que es dueño de la iglesia. Por eso es solamente Él el que puede hacer el juicio y la evaluación. Y hermano Magdiel, ¿qué pasa a veces? Que la iglesia como que se enrolla en unos proyectos. Bueno, a veces lo que nos pasa es que algunos de nosotros nos sentimos de vez en cuando como que podemos ponernos la túnica del Espíritu Santo y hacer el papel y el trabajo de Dios. Cuando eso sucede, entonces estamos usurpando el papel de Dios y sintiéndonos como jueces y señores para caerle encima a los otros hermanos. El concepto de iglesia está tan definido en los textos bíblicos que dice claramente que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, dando a entender que cuando alteramos los roles y los papeles, a veces ponemos a Cristo como el cuerpo y la iglesia quiere ser la cabeza. Entonces no sabemos ni para dónde vamos, ni qué estamos mirando, ni qué estamos escuchando, porque un cuerpo no tiene ni orejas, ni ojos, ni boca. La palabra la recibe la comunidad de Pérgamo, en la que hay algunas cosas positivas que se mencionan en el versículo 13. Se mantuvo fiel, dice el texto bíblico, al nombre de Jesús a pesar de la presión por la muerte de uno de sus mártires. En el texto bíblico, en el capítulo 2, perdón, que dice el 3 ahorita, en el capítulo 2, verso 13, plantea que uno de los miembros de la comunidad de Pérgamo, llamado Policarpo, se convirtió en mártir de la iglesia. Y entonces, aquí tenemos algo bien interesante, porque a la gente le preocupa mucho si la iglesia va a sufrir persecución, si vamos a pasar por el evangelio. Mire, desde que usted se convirtió en iglesia, usted va a pasar persecución. Simplemente por ser iglesia. Porque ya tan pronto alguien abre la boca y dice, los cristianos son todos unos fanáticos, ya eso es persecución, porque nos pusieron un estigma social. Nos pusieron un sello. Cuando le dicen que somos inhumanos, que somos recalcitrantes, que somos fundamentalistas, ya usted está perseguido, porque la persecución comienza desde que un grupo social se le pone un estigma y una marca para separarlos del resto del grupo. O sea, ya todo el que es iglesia ya está sentenciado porque es iglesia. ¿Cuál es su miedo? Que usted se está dejando llevar por montones de películas donde entran a la gente a latigazos y los arrastran por el piso y le sacan las uñas y todas esas cosas. No, usted no tiene que estar pensando en eso ahora mismo. Usted solamente debe estar pensando en que un individuo como Esteban, en el mundo, en el momento más grave de su vida, pudo ver lo que nunca pensó que iban a ver sus ojos, al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Piense que en todos los procesos que usted tenga que vivir en su vida, el Espíritu Santo va a estar al lado suyo, apoyándolo, fortaleciéndolo, quitándole el espíritu de temor y poniendo sobre usted un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo que pasa es que los creyentes tienen que soltar los periódicos de vez en cuando, soltar los horóscopos, que no hay nadie que los mande a leer, soltar las cosas que no sirven y empezar a leer la palabra del Señor para que se nutran del texto que da vida, del texto que puede llenar de esperanza tu corazón. Es más, antes de leer el libro de cualquier cristiano, incluyendo a Magdiel Narváez, lea el texto bíblico primero, porque la palabra que está inspirada no es el libro de gente que habla de la Biblia, es de la misma Biblia que es la palabra del Señor. Cuando este mártir murió, lo que hizo fue inspirar a la comunidad de fe, porque a veces pensamos que los mártires son estas personas que representan una pérdida en la iglesia, pero aquí es lo contrario. Aquí en el texto dice que este mártir inspiró a la comunidad de fe que estaba alejándose del Señor hasta que vio uno de ellos que dijo, yo estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Y cuando lo ejecutan y lo matan, todos los demás dijeron, mira, espérate, hay que volver al inicio, hay que volver a lo que hizo que Policarpo fuera un mártir, hay que volver a ese elemento clave de entender sobre todas las cosas
que Jesús es el Señor de la iglesia. La idea de un mártir, que es la palabra base del concepto martirio, lo que implica es aquel que sufre por lo que cree. Aquel que va hasta las últimas consecuencias por lo que entiende que son sus principios y sus valores. Cada vez que una persona dice, es que estos son mis valores, es que estos son mis principios, se acaba de definir en la sociedad que vive. Y la gente espera que cuando dijo eso, lleve eso hasta las últimas consecuencias, incluyendo perder la vida. O sea, si yo digo, yo no voy a estar más en esta empresa, porque esta empresa está practicando una serie de cosas que a mí no van conmigo y chocan mis valores, y viene el jefe y me dice, te voy a dar un bono de $10,000 para que te quedes con nosotros. Ah, bueno, pues también me quedo. Pues esa persona no tiene ni principios ni valores. ¿Por qué? Porque le puso precio a lo que cree. De eso es que estamos hablando. Y hoy día tenemos una crisis sustancial donde las personas han aprendido que los valores y los principios se pueden negociar, que los valores y los principios pueden cambiar y que los valores y los principios pueden ser redefinidos por los cambios sociales. Equivocados que estamos si creemos eso. Por eso es que la iglesia tiene una gran lucha contra la sociedad y contra el Estado, porque mientras la sociedad en la que vivimos va redefiniendo sus valores y estableciendo sus prioridades, la iglesia sigue proclamando los valores del reino que le pertenecen a un Dios que no cambia. Si no, tendríamos que cambiar la Biblia. Como la Biblia no se puede cambiar, entonces vienen estos grupos a reinterpretar la Biblia supuestamente desde sus perspectivas y desde su conocimiento para justificar sus agendas sociales en contra de la iglesia. Gravemente. En el capítulo 13 se describe como aquella ciudad donde vive Satanás. Dice, tú vives donde vive Satanás. Tal vez sea porque la capital de la región era el asiento romano en toda la Asia Menor. Era una ciudad donde había muchos templos paganos, uno de los cuales, como les dije, era dedicado a César Augusto y a Roma. Allí se estableció el culto al emperador, lo que implicaba que la gente tenía que ir a adorar al emperador obligatoriamente, y los cristianos que se oponían eran presos y algunos ejecutados, como pasó con Policarpo. Al hacerse prácticas idolátricas en los templos tales, de estos tales paganos, hacían algo grave. Se llamaban banquetes en honor al dios, a la diosa o al emperador, con un culto llamado el culto al sol invicto, como si fuera un dios que lo convertía, según el escritor, en un lugar satánico. Después de estas grandes fiestas de adoración, se hacían unos banquetes llamados bacanales, en honor al dios Bacus, conocido como el dios Dionisio, que es el dios del vino. Se comía la carne que se ofrecía a los ídolos, porque esas carnes se asaban. El olor sube a los ídolos, pero después un barbecue. Después se traían la carne a las mesas y se comían juntamente con el vino. Esas actividades terminaban en orgías sexuales, porque la gente perdía el conocimiento del vino y terminaban haciendo todo tipo de barbarie, y como se sabía que iban a terminar en ese tipo de evento, se les permitía. El verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué está pasando? ¿Qué doctrina? ¿Hay alguien que se llama Balaam ahí? No, no hay nadie que se llama Balaam. Es la doctrina. ¿Qué doctrina? Esta doctrina que plantea, no te preocupes, haz eso. De todas formas, eso no está mal. A Dios no le va a estar malo. Es la doctrina de la permisibilidad, donde todo está permitido porque Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios tiene una voluntad permisible, y dentro de esa, como Él sabe que somos pecadores, pues vete y haz lo que tengas que hacer. La mentalidad más horrible para sacar gente del reino de los cielos es esa. Que usted sienta que tiene una licencia porque es pecador. Usted tiene una licencia de pecador antes de conocer a Cristo. Tan pronto usted conoce a Cristo, Cristo le rompe la licencia de pecador, porque Cristo está buscando que usted se aleje del pecado para fomentar una relación con el Padre. Varón, ¿y qué pasa si yo caigo? Vamos a establecer las diferencias de una cosa y de otra.
Una persona puede cometer un error en el reino porque sabemos que somos pecadores, frágiles, débiles y en muchas ocasiones no estamos apercibidos de lo que nos va a ocurrir. Y usted puede caer en el camino y levantarse sin ningún problema, sabiendo que no era su intención pecar, que usted no le quería fallar al Señor, pero usted está en un proyecto de debilidad, en cuyo caso le aplica el texto paulino que dice que el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Pero otra cosa es establecer un plan. Otra cosa es que la práctica usted la lleve por años y usted sigue insistiendo en lo mismo sabiendo que no está bien y caminando como un soberbio y un prepotente y un arrogante creyéndose que Dios se lo va a permitir porque como quiera que sea, Dios sabe su condición. Ahí tenemos los dos lados de la moneda. Aún en el proyecto del plan de ir consumiendo pecado, Dios te va a perdonar. Lo que pasa es que esta actitud pecaminosa, planificada, de premeditación y alevosía, Dios la trata diferente al que se cae. Al que se cae, Dios le tiene un poquito más de consideración porque lo está intentando. Al que lleva un plan en algún sitio del camino, Dios le coge la cortina, se la corre y queda al descubierto todo para lograr que esa persona choque contra la realidad de que estaba mal y no se había visto porque el pecado lo había convertido en alguien ciego. Lo que estoy diciendo con esto es que la comunidad de Pérgamo estaba ciega. Estaba tan ciega que habían empezado a ser conciudadanos de la ciudad participando de todo este tipo de actividad. Por eso se nos amonesta a los creyentes a no compartir estas prácticas paganas usando la expresión la doctrina de Balaam. Es claramente una alusión a las prácticas idolátricas inmorales cometidas en los templos paganos de la ciudad. Parece que en la ciudad no se le ofrecía resistencia a la persona que en su medio, formando parte de ella, participara abiertamente de estas prácticas. No es que la iglesia de Pérgamo se metía con la gente del mundo, es que le permitía a gente de la iglesia ir a participar con ellos y regresar a la iglesia y nadie le llamaba la atención ni le decía, mira, lo que tú estás haciendo no está bien. Hoy día tenemos un problema dentro de las comunidades de fe. Y es que no se le quiere llamar la atención a las personas porque tenemos el miedo de que se nos vaya de la iglesia, de que se ofendan, de que se resientan. Hermano, pero si lo que esa persona está cometiendo, si lo que esa persona está haciendo atenta a la voluntad de Dios, el deber nuestro en amor y misericordia es llamarle y decirle, varón, tienes que suspender esto porque esto te va a traer más problemas. Ni siquiera es que estemos diciendo que se lo va a llevar el diablo, que te va a traer problemas. Te va a traer problemas con la relación con Dios y te va a traer problemas con la familia y te va a traer problemas con la comunidad de fe en la que tú estás. Tú eres el elemento disidente que necesitas que Dios te reforme. Esto también implica que nosotros no podemos pasar la mano a las cosas como están. Hay mucha gente de la comunidad LGBTQ+, que nos señala y nos condena porque nosotros no los amamos, porque nosotros los condenamos, porque nosotros los queremos quemar en una hoguera. Y no sé de dónde se han sacado esa mentalidad, porque nosotros los creyentes tenemos amor para todas las personas, incluyéndolos a ellos que son seres humanos, como cualquier otra persona que tiene un problema de alcoholismo, que tiene un problema de adicción, que tiene un problema de lo que sea, porque todos tenemos en algún momento alguna que otra condición que nos separa del amor de Dios. Lo que sí tenemos claro es que en nuestra forma de pensar hay unas conductas que no se pueden llevar a cabo porque atentan a la relación con Dios. Y esta es nuestra forma de creer y de pensar, que nos gustaría que de vez en cuando nos respetaran un poquito más. Según hay que respetarlos a todo el mundo, que respetaran la mentalidad de la iglesia, porque no entiendo por qué hay que respetar a algunos y a otros tenemos que condenarnos. Bien, esa es la parte que no entiendo. Y que sabemos que las puertas de las iglesias están abiertas para recibir, conforme a nuestra mentalidad, a toda persona que tenga una situación, una condición, que pueda llegar y creer que el poder del Espíritu Santo lo puede transformar y convertirlo en la persona que Dios quiere que sea.
No la persona que la iglesia quiere que usted sea, la persona que Dios quiere que usted sea. Y la gente dice, ¿y cómo usted sabe que eso es así? Bueno, porque ya yo lo viví. Yo soy no lo que yo quiero ser. Yo soy lo que Dios quiere que yo sea y me va formando en el proceso de mi vida. Y como eso es lo que yo he experimentado juntamente con todas las personas que se congregan donde uno se congrega, pues te tengo que decir que esto es lo mejor que me ha podido pasar. Yo te estoy ofreciendo lo mejor que me ha pasado. Yo te estoy ofreciendo la alternativa que creo que es la mejor para tu vida. No te estoy ofendiendo. Para nada. O sea, ahora bien, cuando la gente está dentro de nuestras comunidades de fe, se tiene que alertar de que no pueden, bajo ninguna circunstancia, seguir coexistiendo entre el mundo y el pecado. Y la iglesia, entre el mundo y la iglesia o entre el pecado y la iglesia. ¿Por qué? Porque atenta a la relación con Dios y el plan que Dios tiene con tu vida se retrasa y se queda en el camino. Mientras nuestras congregaciones sigan recibiendo todo tipo de personas y de esas personas haya gente que tenga el valor para levantarse en un púlpito a testificar quiénes eran y quiénes son hoy, gracias a la sangre poderosa de Jesucristo, nuestro mensaje sigue hacia adelante porque esa gente nos está diciendo que estábamos predicando las cosas como eran. Se menciona también a los nicolaitas, que hablamos de ellos en la carta a la iglesia de Éfeso. Y en el verso 16, vuelve el Señor con su mensaje de alerta y le dice a la iglesia de Pérgamo, por lo tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tienes un tiempo de arrepentirte antes de que yo me aparezca. Tienes un tiempo de arrepentirte antes de que yo te toque a la puerta. O sea, hay un tiempo para usted arrepentirse con Dios. ¿Cómo nosotros proclamamos esto y lo predicamos en nuestros tiempos? Una vez Dios se te revela, como ha hecho con la iglesia de Pérgamo, Dios le envió una carta. Una vez la iglesia recibe la carta y oye la voz de Dios a través de esa carta, tiene que tomar acción. El problema está cuando recibimos la voz de Dios, la voz de alerta, y no queremos tomar acción, hacemos caso omiso o no le prestamos la importancia, la relevancia y la pertinencia que tienen, soltando la carta a un lado y decidimos seguir por nuestras propias anchas porque más adelante tenemos tiempo, porque más adelante podemos arrepentirnos. Recuérdese de las 5 vírgenes necias o insensatas que pensaron igual. Más adelante compramos el aceite, más tarde, después mañana, y el novio se apareció cuando menos lo esperaban. El mártir de la iglesia se llama Antipas. Policarpo es otro mártir que es el discípulo de Juan. Me acordé ahora. El juicio de Dios para esta, que representa esta carta, sería con la espada de su boca, símbolo de su boca profética. A su vez, el Cristo resucitado premiará a los fieles como ese mártir que tuvo la iglesia, que pagó con su vida el no acomodarse a las prácticas idolátricas e inmorales del imperio. Y quiero hacer una marca, quiero recalcar algo. En el reino, y esta emisora, esta familia radial, lleva la voz cantante de cosas importantes por tantos años, que nos hace ver y me da fuerza para decir lo que le voy a decir. En el reino, en algún momento de nuestras vidas, sea que nos toque a nosotros o le toque a nuestras próximas generaciones, usted y yo vamos a tener que pararnos de frente, abierta y públicamente, a expresar lo que creemos frente a lo que se nos venga encima que atente contra nuestra fe. Amén.
¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde el choque es inevitable. Y entonces, tanto le mete usted presión a un resorte y le mete presión, que cuando lo suelte va a salir disparado. A la iglesia le están metiendo presión. Y a la gente que le mete presión a la iglesia se le olvida algo. La iglesia es de Dios, la iglesia es del Espíritu Santo, la iglesia es de Jesucristo. Cuando usted suelte ese resorte, le va a rebotar. Y usted y yo somos ese resorte. Y en algún sitio, usted tiene que estar leyendo de muchas gente cristiana alrededor del mundo que están levantando la bandera del evangelio y diciendo, no, espérese un momento, yo no creo en eso. Yo no creo en eso porque la Biblia a la que yo me baso y en lo que yo fundamento mi vida dice lo contrario a lo que usted está experimentando. Y en otras palabras, lo que le quiero decir a la iglesia que nos escucha hoy día es que no es que eso usted lo va a hacer porque sí o porque Nueva Vida dice que tiene que hacerlo. Es que eso es lo que Dios espera de los que formamos la iglesia. Dios, Jesucristo espera de sus seguidores que sean fieles en lo que creen hasta las últimas circunstancias y que no se desdoblen en sus creencias y que no claudiquen en su fe y que no le den la espalda al Señor. Y va a venir un momento que lo vamos a saber todo porque el Espíritu nos va a alertar, donde lo vamos a tener que decir, no, mire, yo no creo en eso. ¿Por qué? Pues eso atenta a mi fe. Y no es negociable, sea en este tiempo o en un futuro no muy lejano. Al que venciere. ¿Por qué dice al que venciere? Porque nos está anunciando ya de antemano. Vas a tener que hacer como Policarpo, vas a tener que hacer como Antipas, vas a tener que ser fiel. Pero sí, quiero decirte algo, al que venciere. Yo le daré a comer del maná escondido, o sea, ya hay una cena. Cuando dice que Cristo dará a comer, es porque hay una invitación a una cena. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. El premio será darle del maná que bajará del cielo. Referencia simbólica al banquete mesiánico de los fieles que participarán en el reino de Dios. Eso que dice ahí, Magdiel, ¿es simbólico o literal? La parte del nombre nuevo. Vamos a mirarlo. Para acceder a ese banquete o esa cena, usted tiene que tener un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es que usted es llamado hijo o hija de Dios. Y a los que creyeron en él, se les dio la facultad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y como usted es un nuevo hijo de Dios y usted es una nueva hija de Dios, usted tiene un nombre nuevo que solamente Dios conoce. Porque cuando Dios pone un nombre nuevo, también pone una nueva conducta, un nuevo pensamiento, una forma de ser. Cuando Dios le cambió el nombre de Abraham, Abraham dejó de ser el hombre que él era. Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, Jacob dejó de ser el hombre que era. Cuando Dios le cambió el nombre a Pedro, Pedro dejó de ser el nombre que era. Cuando Dios te cambia el nombre, tú dejas de ser quien eras para convertirte en quien Dios quiere que tú seas. Pero ¿por qué ese nombre nuevo que nadie sabe, que solamente Dios sabe en esa piedrecita blanca? La piedrecita blanca significa el alma. Dios te ha puesto un nombre nuevo en el alma. Entonces Dios lee las almas. Y cuando Dios te ve, ya tú no llamas Moraima. Hay un nombre en tu alma que Dios lo lee. Y dice, ven, buen fiel sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lee el nombre de Juan Carlos, el nombre nuevo, el nombre nuevo de Fernán, el nombre nuevo de Magdiel, el nombre nuevo de sus hijos. Porque como somos hijos nuevos de Él, Él nos ha puesto un nombre nuevo. Jesús es el nombre de Dios en la tierra. Pero su nombre en el mundo espiritual es Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué no se le llamó nunca Emanuel? Porque a nadie lo llaman por el nombre espiritual o el nombre profético. Lo llaman por el nombre pueblerino, que es el que todo el mundo conoce. Tu nombre escondido, tu nombre secreto, lo que representa es lo que tú eres en el reino conforme a Dios.
Nadie tiene que saberlo, solamente Él. Wow. Y ese nombre ese nombre es escogido desde antes de nacer o en la trayectoria de nuestra vida, ese nombre nuevo. Ese nombre Dios lo conoce desde antes de que tú nazcas, porque Dios sabe quién tú eres antes de nacer. Lo que pasa es que Dios espera que en el camino, que se llama vida, tú tengas la oportunidad de encontrarte con tu Creador para que se fusione lo que Él esperaba contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea, que aquellos que nunca le han de conocer, como quiera tienen ese Tienen nombre. su nombre, pero no se llaman por su nombre porque no se han convertido en lo que dice el texto. No se les ha dado la facultad de ser llamados hijos de Dios. Solamente a los que creen en Jesucristo. O sea que ya nosotros tenemos ese nombre nuevo, no es un evento futuro en el cielo. Tú lo tienes desde que te convertiste. Y entonces Dios... Para Dios yo me llamo distinto. Ah. Para los hombres Juan Carlos, para Dios es otro nombre. Eso es así. Y no hay manera que me den un la. No tengo forma alguna de darte un pero sí te puedo decir las dos representaciones que tiene la piedrecita blanca. En el mundo griego, los griegos hacían unas grandes fiestas familiares y no invitaban a todo el mundo, invitaban a las familias más cercanas. Como no había una imprenta para imprimir invitaciones, se hacía una piedrecita blanca y se pulía. Y en esa piedra se grababa el nombre de la familia, Fernán Reyes, familia. Se incluía el día de la fiesta, la hora de la fiesta y quién invitaba. Invitan Magdiel y Zaira a la fiesta del 17 de junio en tal sitio, tal hora. Y un esclavo iba a tu casa y te llevaba esa piedra. Y te decía, esta es la invitación de Magdiel y de Zaira. Los esperan. El día de esa fiesta, cada uno tiene que llegar con esa piedra. Porque ese mismo esclavo te está esperando en la entrada. Y tú le das la piedra y él la lee y dice, entren. Y tú puedes entrar a la fiesta porque tú eres un invitado especial de esa fiesta. Cuando yo explico esto en las clases, siempre termino preguntándole a los estudiantes, ¿la iglesia está invitada a alguna fiesta? Sí. Hay una fiesta escatológica que se llama las bodas del Cordero. De hecho, es uno de los conceptos por los cuales la escatología existe, porque es un evento bíblico profético que no se encuentra su cumplimiento todavía en ninguno de los textos bíblicos, dando a entender que es un cumplimiento futuro que habrá de ocurrir. En el capítulo 19 del Apocalipsis dice, bienaventurados los que son llamados e invitados a las fiestas del Cordero, porque ya la novia se ha preparado y se ha vestido de lino fino para recibir a su esposo, dando a entender que es un evento real en un mundo futuro no muy lejano, llamado las bodas del Cordero. Te ha enviado la invitación. Tu invitación ya está en tu alma con esa piedrecita blanca para que llegues a esta gran fiesta. Pero para los romanos tiene otro significado. Para los romanos significa el juicio criminal en contra de un acusado. Se ha traído un acusado porque ha cometido unos actos delictivos y se va a pasar el juicio con la prueba. El acusado tiene derecho a hablar y tiene derecho a un abogado. Estas son figuras romanas que todavía viven al día de hoy en nuestros procedimientos criminales con un jurado de 12 miembros, que cada uno de ellos va a tener las piedras conforme a la antigüedad, una piedra blanca y una piedra negra. Y en ese proceso, después de desfilar la prueba, si el acusado logra colectar 9 piedras blancas versus 3 piedras negras o 9 piedras blancas o más, es inocente. Entonces cada miembro del jurado tiene 2 piedras. El esclavo va a pasar con un saco para recoger una de las 2 piedras conforme al veredicto de este acusado. Y él va a echar una de las 2. Cuando la sumen, si tiene más piedras blancas que negras, especialmente 9 o más, entonces se determina que el acusado es inocente. ¿Qué se hace después? Se le va a dar una piedra blanca con el nombre del juez, el nombre del juicio, el día del juicio y el veredicto. ¿Y para qué? Porque estas son comunidades que no tienen Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni hay periódicos. Nadie va a saber cuál fue el resultado. Y por lo tanto, cuando él llega a su comunidad, la gente lo puede arrestar y traerlo otra vez para que lo acusen. Y entonces sería un doble juicio. Y esa es una figura que existe dentro de la Constitución de los Estados Unidos y que existía en el mundo romano. Nadie puede ser acusado 2 veces por el mismo delito. Para evitar eso, la piedra blanca. Y cuando venían a acusarlo, él decía, no, aquí está mi piedra blanca. Ya a mí me acusaron y me encontraron inocente.
¿Habrá algún juicio donde la iglesia necesite una piedra blanca? Sí, cuando el enemigo de las almas te acuse ante el tribunal de Dios, Jesús enseñará la piedra blanca con tu nombre, haciendo ver que si para cada cual que hay un fiscalizador llamado el diablo, abogado tenemos para con el Padre, y este es Cristo Jesús, que condenó todas tus deudas y tus pecados en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga en esta hermosa mañana. Qué cosa más linda esta mañana. Tremendo palabra viva. Oye, uno se queda con la intriga, ¿cuál será el nombre? ¿Verdad que sí? ¿Cuál será el nombre? Con el que Él te llama y te conoce, y tu Amén. alma responde aunque tu mente no sepa de quién estamos hablando. Exactamente, Wow. ese es el secreto. El alma dice, aquí estoy. Heme aquí. Y la mente nunca registró. Y Nenicam, heme aquí. Wow, qué lindo. Sí, sí, sí. El concepto Poderosa de un palabra. nombre con significado es un concepto de Dios. Sí, Siempre. 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 O sea, que el nuevo nombre de nosotros tiene un significado, Todos tienen describe un significado para Dios, Sí. de lo que somos para Él. De lo que somos para Él. Wow. Sí. Que puede llegar desde funciones espectaculares como ser el adorador de Dios, Wow. hasta funciones de servicio como el predicador de Dios, Wow. la trompeta de Dios. Me gusta el nombre que mami me puso, pero yo quiero saber cuál Dios me puso. Ya, Yo ya. quiero estar en esa parte del servicio de A mí Dios. me encanta mi nombre, ¿sabes? Pero yo quiero saber cuál me puso Ay, el no, ahora Señor. nos dejaste con esa intriga. Todos Ay. queremos saber. Quiero aprovechar y enviar un saludo a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Cleveland, Ohio, sus pastores Luis y Vanessa Rivera, gente linda, gente del Señor, a muchas familias que hay allí reunidas. Esto es en el medio de los desiertos, como dicen ellos, por donde no pasan muchos ministerios para darles bendiciones. Gracias, hermanos, por tanto amor. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Cleveland, Ohio. A todos ellos, mi Un abrazo. abrazo. Bueno, entonces el galileo.org. Es correcto. Hoy, magdielnarvaez.com. Excelente. Se queda Magdiel con nosotros, ¿verdad que sí? Un ratito. Sí, un ratito. ratito más. Ratito. ¿De No qué, se vaya nadie. de qué vamos a hablar? Vamos a adelantar un poquito. El CDC dijo algo que hay que atender. Sí, y quiero preguntarle a Magdiel en el aspecto de cómo los seres humanos internalizamos miedo y nos decidimos seguir viviendo en el miedo. Si hay alguna figura espiritual que podamos ponerle a eso también, porque ante tanta data y tanta información, tenerle al pánico al COVID como tenemos, pues sería tirar esa información al piso o esa data al piso. Si hay algún paralelismo espiritual donde los creyentes preferimos seguir viviendo en temor, en miedo, cuando se supone que vivamos en una seguridad diferente. Venimos en breve con eso. Eso es lo próximo. Estás en Ruta Nueva Vida